Artículo 113. Para la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Párrafo 2. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción o omisión que provocó el daño. Es que justo en esa página estaba leyendo y me dejan los 20 para motivarme. Si ves más adelante mi Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Mira. Ya este regalo. Déjame. Participa. Sí, entonces sí. Sí, pero bueno, mira ya. Lee. Dile a la Chis que lea. Sí, aquí arriba dice. Chis, lee. Siento que no hables de eso mismo. Es 116. Si me quieren hacer feliz, si quieren resarcirme, vuélvanme a la cárcel. Ahí está mi familia. Esa es mi amistad. Afuera voy a estar totalmente desorbitado, desubicado y sin futuro, sin proyección, sin perspectivas, sin horizontes. ¿Qué le llamas, no? Bien. Artículo 117. 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutorial. 2. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. 3. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. El debido proceso, Robert, es un escenario, es un tamiz, es una alfombra muy importante. Y obviamente dentro de estas vertientes del derecho a ser oído, el derecho a la defensa, a ser procesado por una autoridad institucional competente para ello, ¿no? ¿Sería justo que alguien sea condenado sin haber sido oído y juzgado? No. ¿Pero pasa o no pasa? En los casos por rebeldía, ¿recuerda? En los casos de corrupción, había procesos de rebeldía de los condenados. En ausencia de él, ¿no? Tenía etcétera, ¿no? Han sido, bueno, me voy a desviar un poquito. Yo me preparé, ¿no? Me preparé cuando estamos, ¿no? Por eso el famoso inventado o la inventada destrucción de 12 procesos, ¿no? De una autoridad, era por eso. Hay un lineamiento constitucional que los procesos en legalidad de la ausencia del significado son inconstitucionales. Muchos dicen, pero no, en los casos de corrupción hay un daño al Estado, bien probado, es más un daño al Estado. No es muy correcto que alguien genere actos de corrupción, una extracción importante, ¿no? El horario racional es el derecho de la justicia, la mucha gente que tiene
aún sin la presencia del imputado. Pero se habló mucho de esto y otros decían, no, la misma Constitución dice tiene derecho a ser oído y bajo esa posición de defensa, efectuar un razonamiento jurisdiccional y evacuar una resolución acorde a la ley, acorde a la carga probatoria. Utilidad probatoria, cerrar este tipo de defensor de juicio. Obviamente el sindicato también tiene el derecho a ser oído. Lo dice este título, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hubo una tercera posición de la cual soy discípulo, como lo fuera, ¿no? Bueno, podía grabarse, tratarse, confiscarse, como hiciera su vida, ¿no? Limitados por corrupción. ¿Por qué? ¿Qué se persigue en delitos de corrupción mayormente jóvenes? Que los recupero, ¿no? Los bienes, ¿no? Los peligros, ¿no? Bien, en este caso, todo ciudadano, todo boliviano tiene el derecho a ser oído por una autoridad competente. Después ya vamos a ver la competencia. La competencia, ahora anótense si quieren el radito. La ley procesal está del artículo 49 y 50. ¿Ya qué quiere eso? Vamos a ver, nos vamos a detener con mayor detenimiento. Las prescripciones por razón de ley. Vamos a ver. Por ejemplo, en un proceso de asistencia de familiar, ¿quién tiene que ser el juez? El juez de familia. Claro. Un proceso ambiental, el juez ¿no? Un proceso comercial, un juez, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En un proceso de usucapión, ¿quién será? Civil, ¿no? Ya vamos a ver todo eso, ¿no? Y seguimos. Buscaré las prescripciones en razón de decir. No. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutorial. 2. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. ¿Qué decía Ulpiano? ¿Recuerdan qué decía Ulpiano? Dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? La ecuanimidad, equidad. En el ámbito penal nadie puede ser juzgado, investigado dos veces por el mismo hecho, no, se investigan los hechos, ¿no? Después se hace su. ¿Sí o no? Porque también rescata es el no homicide, ¿no? ¿Recuerdan? Homicide, no dos veces por lo mismo. Y el Código de Procedimiento Penal rescata, ¿no? Esta garantía judicial. Pase. Lean el artículo 4, a ver, el procedimiento penal. ¿Cuánto creo que ¿alguien le da? Persecución penal. Artículo 4. Persecución penal única. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. La sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producirá efectos de cosa juzgada. Para alguien lee el 45 también, si no me equivoco, procedimiento de indivisibilidad de Por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos, aunque los imputados sean distintos, salvo las excepciones previstas en este código. Bueno, vamos a detenerse en ese artículo, pero ahí estamos en la Entonces, la persecución penal única es esa. Nadie puede ser procesado dos veces por el mismo. Nadie puede ser investigado dos veces. Nadie puede ser sentenciado dos veces. ¿Por qué, joven? Porque las responsabilidades en simetría a la conducta, ¿no? Si yo he cometido un hurto, tengo una sanción, ¿puedo ser investigado nuevamente? No.
la lógica, el equilibrio, ¿no? Derecho y la salida. Y vamos al siguiente artículo. Párrafo 3 sería doctor. Párrafo 3, perdón. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. Antes había jóvenes, ¿no? Prisión, bueno, libertad, la normal, ¿no? No existe sanción penal, no hay pena corpórea, ¿no? Inclusive, muchos, esto vamos a abrir un segundo paréntesis, ¿ya? Muchos préstamos jóvenes se están criminalizando. Ustedes saben que el derecho penal es última parte, ¿no es cierto? Debe acogerse todas las otras instancias, ¿no? En este caso, un contrato de préstamo, ¿a qué arena debe aterrizar? Arena civil, ¿no? Civil. O también si se va a un proceso ordinario de solución de contrato, ¿no? De contrato. Pero hoy en día se están criminalizando los préstamos, ¿no? Hay varios. Muchos casos están en el 335 del Código Penal. Estafa, debe decir. Estafa. A ver, lea. Artículo 335. Estafa. El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios, provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de 1 año a 5 años. Esto les puede servir, segundo paréntesis de la noche, ¿ya? Un préstamo. Es una extensión de dinero, ¿no? Sería una creencia un error. Pero ¿cómo están muchos abogados configurando, subsumiendo préstamo a esta cosa? Por ejemplo dicen, ¿hay ardid de engaño? Sí. Porque el deudor ha manifestado tener una insolvencia, una necesidad, ¿no? Etcétera. ¿Hay ardid de engaño? Sí, porque eso no era cierto. Lo vamos a demostrar en el proceso penal. 2. ¿Ha habido desplazamiento de bien patrimonial o de bien patrimonial de Estados Unidos otorgado? ¿En beneficio de quién? Del deudor, ¿no? ¿Y en perjuicio de quién? Del deudor. Este pequeño laboratorio, muchos abogados están cometiendo los préstamos, ¿sí? Está máxime de que en lineamientos jurisprudenciales establece que se debe demostrar que nunca tuvo la intención de cancelar el acreedor, ¿no? Máxime de que se ha otorgado toda la garantía, todos mis bienes, ¿no? Y habidos por haber, ¿no? Esa famosa cláusula, ¿no? Y no tiene ningún ingreso. Y existía el bobo, la priorización, o que estoy armando en base a lo que se está, ¿no?, estimando hoy en día, ¿no? Configurándolo. ¿Por qué? Porque un proceso ejecutivo coactivo, ya hemos leído, ¿no? Un artículo, no hay por deuda, no hay. ¿Qué puede haber? Embargos, ¿no? Remate, enterramiento de cuentas, ¿sí o no? Pero si no tiene nada el deudor, salario un 20%, ¿qué más? Si no tiene nada, ¿tendrá futuro ese proceso? No. La intención, ¿cuál es? Recuperar lo pecuniario, ¿no? Pues acá se separa, ¿ya? Seguimos. Artículo 118. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. Bueno, párrafo 2. No va a ser, uno. Esta era la infamia. Denigrar a una persona, ¿no? Defenestrarlo públicamente. Está prohibida, sí. Hay delitos contra el honor, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Difamación, calumnia,
del 283 al 287 Código Penal. Entonces se puede accionar, ¿no? Pero son delitos de acción privada, ¿no? Son delitos de acción. Está prohibida la infamia. Está prohibido el confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? El exilio, ¿no? Interno, ¿no? Porque ahora el exilio interno. ¿Exilio por qué? Si no por las fronteras nacionales. ¿Por qué? Porque obviamente lo alejan uno sin un debido proceso de familia, ¿no? Esto pasa en las dictaduras, ¿no? Especialmente en los regímenes militares, ¿no? Está prohibido. Bien, seguimos. 2. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Bien. Si un atraco un banco y mata a 3 personas, ¿cuánto es la pena mayor? 30 años. ¿Cuánto es la pena por delito de criminal? En Bolivia las penas no se acumulan. En Estados Unidos sí, dicho acumulado, ¿no? 130 años, ¿no? 3 cadenas perfectas, ¿no? Eso es dura, ¿no? Pero voy a abrir un tercer paréntesis, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en Sucre, intercambio con la Agencia de Cooperación Española y la gente se decía a los españoles, qué absurdo, yo violo, mato, ¿no? Y tengo 20 a los 50, ¿no? Con ciertos beneficios en ejecución penal tal vez. ¿Será justo, jóvenes? Entonces, lastimosamente, lean el artículo 44 y 45, ¿no? Ojo, los temas van a tener todo, ¿no? Del Código Penal. Concurso de concursos ideal y concursos reales. Concurso ideal, artículo 44. El que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, serán sancionados con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte. ¿Y el concurso? Ese es ideal. Eso ideal. Bueno, el ideal es que con 2 o más vecinos independientes, ¿no? Será la pena mayor más una cuarta parte, ¿dice? 45. 45 es más máximo hasta la mitad. Hasta la mitad. ¿Qué sucede por el ejemplo anterior? Pues a ver, 2 asesinatos, a veces gravísimas, ¿no? Un delito de orden sexual. ¿Cuál es la pena del delito mayor? 30. Como eso que dice, ¿puedo aumentar la mitad o no? La cuarta parte, ¿sí o no? Me tenés que llevar ya. Sería 45, ¿no? ¿Se aplica? Pero a mí no me hace parte de eso. ¿Es justo o no justo? Va a encontrar muchas veces cierta, no sintonía, ¿no? Es un artículo, ¿se entiende, no? Debería aplicar 45. ¿Qué sucede? ¿Qué decían los españoles? Fuimos objeto de common belief. Y nos decían con una lenguaje muy criolla, ¿no? Como ustedes dicen, sí, de mención de Emiliano Borja, me acuerdo. Consigue asesino y después robo. El robo es la yapa, dinero. Pero es nuestra legislación, doctor, yo no lo digo, ¿no? Hay que defenderse, ¿no? Entonces, tema por un paquete legislativo, ¿no? De legislación, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes,
Nosotros tuvimos un proyecto que se maneja la ejecución diferente. Sí, 30 años. Se cumple esa condena y el otro delito en concurso, nosotros planteamos una ejecución diferente. ¿Se entiende? Suspenso. Se activa el proceso. Bueno, que no es una del proyecto, ¿no? Más directo, olvido, ¿no? Digo, entonces la pena máxima aplicable en Bolivia es 30 años. Sea cual sea, inclusive en un concurso real o ideal de... Ya saben la diferencia entre concurso real y ideal en el derecho penal, ¿no? ¿Cuál es? Que los reales son separados. En uno el designio es único. Voy a robar un banco. En esa acción independiente surge la comisión de otros. Y el otro concurso es cuando son designios independientes. Voy a robar, pero también, ¿no? Voy a ir al lado de mi compadre que siempre me ha maltratado. Designios independientes y como independiente vienen los otros concursos. No, ya no lo voy a detener ahí. Nombres, pero en el caso, hubo un caso muy triste en Cochabamba una banda criminal más avanzada de Cochabamba y de todo el domicilio para robar joyas, dinero, que ingresaron, lo dejaron paralítico a un hijo del dueño y lo dejaron. Acá es un mismo hecho, ¿no es? Sí. Porque si al salir hubiera ido más allá, en calles más alejadas, hubieran llevado, sí, es una sola investigación. ¿Qué viene aquí? Concurso. Pero la pena máxima para aplicar es, en ese caso, por ejemplo, yo fui parte de la investigación, más nos fuimos a la violación. Un delito más grave. ¿Entiendes, no? A demostrar más. Dice que te sigue principalmente. Pero el robo, ¿cuánto es? De 3 a 10, ¿no? Robo agravado. Tiene que ser el mismo, si es el mismo hecho, la pena mayor es. Ya. Y seguimos. No es justo, ¿no? Doctor, y en el caso del asesino en serie de La Paz, eran distintos tiempos y distintos Distintas penas. Son hechos aislados, independientes, por más que el modus operandi sea el mismo. Es como en Estados Unidos, recuerdan los que yo llamo la represión contenida, ¿no? El trauma contenido, los ex-marines, ¿no? Etcétera. No sé, ¿dónde está en la guerra, no? Su chip mental o su estabilidad mental con los traumas, sabe Dios que habrán sufrido, ¿no? Despiertan, agarran y empiezan a disparar, ¿no? 7, 8, ahí se suman. 30, ¿no? 3 cadenas perpetuas, 3 penas capitales, depende del estado, ¿no? En Bolivia, ¿no? Pero debería ser acumulativa la pena, ¿no? Sí. Porque cada acto debe tener su sanción, una acción, su reacción procesal, su pena. Bueno, sí, 3. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados con respecto a sus derechos. Alguien decía, eso pensando en muchos países no hay la organización de organización. ¿Saben? Un
carcelario, ¿habrá reinserción, rehabilitación? Muchas veces son moldeados, ¿no? De una forma, de un formato más criminal. Fíjense, muchas veces, voy a ser un poco novelesco, discúlpenme. Si hay una persona que no va a ver no es justo agravado, no tiene buena defensa entre la cárcel, no le da criterio de oportunidad, salida preventiva, quizás los mismos hablar de un violador en serio, ¿no? Habrá que ver el 237, si no me equivoco, solamente para explicar, no hacer un talento aquí, buena pregunta. ¿De la norma procesal? Sí, 237 creo que es. Sí, creo que sí, a ver. Tratamiento. Los detenidos presuntivamente serán internados en establecimientos especiales, diferentes de los que utilizan para los condenados, o al menos en secciones separadas. Eso va a ser. Imagínense, la ley se cumple. No. Ahí dice el espíritu de este artículo, los detenidos preventivos, ¿no? Cumplirán, ¿no? Detenidos de forma aislada a los condenados. ¿Quién son los condenados? ¿Se cumplirá, jóvenes? No. ¿Perdón? Un paréntesis muy sensible de esto, el gran paréntesis. ¿Recuerdan el caso de la matanza de Laura? Es que para que se les quede, ¿no? O sea, la matanza de Laura, ¿no? De la casa. Ariel Sankara Sandagorda, ¿no? Y estuve en esa comisión. Imagínense, cuando me llamaron de Sucre, me preguntaron, ¿qué nos puede decir sobre este caso? Bueno, lo que les dije es, la realidad superaba la ficción, que veía en novelas, en películas, ¿no? La dinámica que hace la realidad. Y me hice una cárcel donde, en ese hecho, había una entrada folclórica, grupos, fraternidad, comida, bebidas, con disfraces, vestimenta. Y un pequeño ejemplo para que vean, yo aprendí a ser más sensible, ver que hay que tener cuidado, es el preventivo. Por decir, se levantaba el famoso, ¿no? ¿no? Se levantaba y si alguien tenía la desgracia de pasar por su a las 9 de la mañana, decía, ven, quiero 7 fricassés del más vieja a las 11. Si no traes, ya sabes el castigo, fracturas, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué hacía el interno? Tampoco va a decir permiso, ver a comprar, ¿no? Tiene que llamar a alguien. No se llegaban a generar castillos, por ejemplo, en Tusiles, con la bandina, donde no podía rascarse, se rascaba así. ¿Se entiende, no? Por eso es que muchas veces no entiendo yo por qué no se respeta el sistema penitenciario. Ejemplo, ¿cuántas cárceles se han escuchado, jóvenes? 3. ¿Del centro cuántos son? 3. Imagínense el valor monetario de esos precios, alto. Son zonas muy exquisitas comercialmente. Vendiendo estos 3 terrenos se puede construir una casa súper bonita. ¿Verdad? Voluntaria. Por eso que hoy en día, cuando hay audiencia cautelar, ya vamos a ver, jóvenes, la gran batalla en materia penal ya no es el juicio, la condena en primera instancia, es la audiencia cautelar. Hay que evadir la restricción. ¿Por qué? Por esos temores, ¿no? Que todos conocen además, ¿no? Derecho de piso, ¿no? Etcétera, bajeros, vulneraciones al interior. Pero lo único que les puedo decir es que hay policía de aquí, discúlpeme. La policía tiene solo mando hasta la puerta. Dentro de la cárcel, dentro de la población, etc.
Otra sociedad. Bien. Entonces, en suma garantía jurisdiccional es que el Estado debe garantizar la reinserción y la rehabilitación. Un pequeño ejemplo, nos transportaremos también a una cárcel de Estados Unidos, ¿no? Ya hay grupos también, obviamente, ¿no? Pero ahí tienen bibliotecas, ¿no? Tienen gimnasios, ¿no? Comedor, ¿no? Incluso estudian, ¿no? Acá también estudian, pero de una manera muy excepcional. Pero la ley dice, ¿no? Pero ¿quién va a denunciar al Estado, jóvenes? Por incumplimiento de deberes a la garantía jurisdiccional. ¿Quién? ¿Quién es la víctima terrorista? Y seguimos. El Estado es el responsable, ¿no? De la política carcelaria, también parte de la política criminal. Artículo 119. 1. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena, originaria, campesina. La justicia ordinaria y la justicia campesina ordinaria vamos a ver. ¿Ya? Que tenga la ley de Chile, ¿no? Bien, este artículo establece que las partes tienen igualdad procesal, tanto el sindicado, acusado, denunciado, no condenado, imputado y la víctima denunciada. ¿Qué significa esto? Que ambos sujetos procesales tienen la posibilidad de plantear, proponer diligencias, actos investigativos, etc. ¿Perdón? Toda figura procesal, es decir, ¿no? Toda figura procesal y toda figura investigativa. Vamos, ¿no? Para así avanzar. Pero lastimosamente hay que tener un enfoque, una lupa realista. ¿Mira esto también? Está manejado políticamente. Les comentaba algo. Ustedes tienen un juicio de violencia doméstica. En ese caso yo tenía el rol de acusador. El acusado que no vino su abogado. Y la juez le ha tratado pero como atacar, ¿no? ¿Por qué? Porque los operadores de justicia tienen ese estigma, ¿no? De generar cierta diferenciación o sustancial diferenciación entre la víctima y el imputado, ¿no? O el denunciado. Se cree que ya en uno ser denunciado ya está estigmatizado, ¿no? Eso sí. ¿O no? Y muchas veces, imagínense, ese hombre o mujer en condición de denunciar es maltratado, es discriminado en el procedimiento. Pero la ley establece que tiene la misma, ¿no? Las mismas oportunidades. Y lo dice el mismo Código de Procedimiento Penal, a ver, el 12, si no me equivoco. Igualdad de derechos, no sé. Igualdad. A ver. Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten. Ahora ni idea, 306. 306. Son más de los temas que yo veo, ¿no? Proposición de diligencias. Proposición de diligencias. Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento Solo hasta ahí. de la etapa Solo hasta ahí. previa. Vamos a llegar, ¿no? Todos. Las partes pueden. No dice la parte, no dice la parte denunciante, no, las partes. Las partes. Podrán proponer todo. Siempre y cuando esta proposición sea útil, ¿no? Pertinente, ¿no? Tampoco van a decir,
Propongo 3 testigos que van a acreditar que mi denunciante es gay, digamos. Quiero dar un requerimiento para que meteorología establezca si el día 15 de agosto era un día lluvioso. ¿Qué tiene que ver? Estamos en proceso. ¿Te entiendes? Pero las partes niñas, la misma. ¿Por qué jóvenes? Por una gran plataforma de derecho muy primordial, la presunción de inocencia. Hoy día veía, voy a hacer otros paréntesis. ¿Cómo somos tan mezquinos los seres humanos? Había un collage que hicieron de Iván Lima, Eduardo del Castillo, que se recuerda la teoría que les comenté, ¿no? Que es inconstitucional, ¿no? Visualizarlos, ¿no? A los sindicados, entre comillas, ¿no? Les comenté un ejemplo. Y ahí todos decían, todos es que es inconstitucional, ¿no? Periodistas, ¿no? El mismo Iván Lima, ¿no? El ministro de Justicia, ¿no? ¿Qué decía Eduardo del Castillo? Es que no, tenemos que mostrarlos porque la gente tiene que creer que estamos luchando. ¿Sí? Y él mismo acepta, si nos equivocamos 1 o 2 veces, dice, no, pero era por culpa de la policía, imagínate. Pues no. Entonces la misma ley establece que no pueden visualizarse a los denunciados o sospechosos o imputados a nivel mediático. No. Les comenté, ¿no? Ese médico se acuerda, ¿no? Como defendió a su hijo, ¿no? Su hija. Gracias. ¿Por qué jóvenes? En casos, inclusive de aparente flagrancia el momento de cometer, ¿no? Intentarlo cometer o inmediatamente ser amigo después de él. Pueden hacer eso, ¿sí o no? Pero salir a la prensa, visualizarse ante la prensa como un sindicato de cualquier delito, ya es una lápida, ¿o no? Una lápida civil, ¿o no? Porque si salen Comitel o ATV, nadie se trata después, ¿no? Disculpa, igual, ni pa, disculpa, nadie. No. Y ahí viene el estigma. En Pando hubo un caso donde se suicidó un joven, ¿no? Salió, ¿no? Una violación de manada, lo que llaman ahora, ¿no? Grupal, ¿no? ¿Vale? Yo creo mis lentes. El otro día no pude encontrar ese artículo, no, 116 creo que es. Publicidad. Sí. Entonces, ¿qué artículo estamos? En el 119. Igualdad, ¿no? sí, principio de igualdad. Entonces, jóvenes, terminamos con un artículo muy importante para que entendamos esto. Si no me equivoco, artículo 72, a ver. Código de procedimiento penal. Objetividad. Ya. Artículo 72. Objetividad. Los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Política del Estado. Los fiscales velarán por el cumplimiento de las garantías. ¿Quiénes son titulares de la investigación, jóvenes? El Ministerio Público, a través de los fiscales. Velarán por las garantías insertas en la Constitución. Ojo, no es optativo, es imperativo. Seguimos. Las convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no solo las circunstancias que permiten comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado.
formulando sus requerimientos conforme a este criterio. Hay una frase que siempre utilizan, ¿no? Los fiscales del Ministerio Público, incluso buscar la verdad material, histórica, del hecho, ¿no? Este dicho, ¿qué es verdad material con eso? ¿Qué es verdad material? ¿Cómo te llamas? Olivera puede decir, doctor, a las 8 en punto la catedral explotó una dinamita. Yo le digo, mentira, yo estaba a las 8. Es su verdad y mi verdad. Así que, Esa verdad tiene que establecerse objetivamente. Efectivamente, ¿alguien más? Al decir material, Material tangible, demostrable, ¿no? Tengo que demostrar esa verdad. ¿Cómo? Bueno, entre Juan y yo, ¿no? Bueno, un debate, o una concepta si va a entrar para demostrar la probidad de nuestro testimonio. Imágenes, prensa, ¿no? Testigos, bomberos, ¿no? Bomberos, albañiles, residuos, ¿no? De pólvora, verdad material, tangible, objetivo, demostrar, verificar, idónea, prueba. Esa es la verdad. Pero ya vamos a ir viendo cuán debe usted llevar en derecho penal qué conductas punibles, típicas, no se puede demostrar, ¿no? Material. Bien. ¿Seguimos? 2. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito en casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. La defensa, jóvenes, no solo es material, ¿sí? También es técnica, ¿no es cierto? Técnica en sentido procesal, jurídico, judicial, es decir, se necesita el asesoramiento de un lego. ¿Qué es un lego? Un conocedor de la ley. Y tendrán todas las personas la capacidad de contar con un profesional técnico, no. Pero la Constitución establece que sí es inviolable el derecho a la defensa, tanto material y tanto intelectual. Y si un indicado, procesado, denunciado, no cuenta con esta posibilidad o capacidad de contar con este asesoramiento o asistencia técnica, es el Estado quien dopa, ¿no? Esta defensa. A través de un abogado público estatal. Ya vamos a ver después. Por ejemplo, el Estado otorga a través del Ministerio de Justicia defensa pública, ¿no? Ahora se llama CEDEP, el Servicio Departamental, ¿no? De Defensa Pública. El Poder Judicial, los defensores de oficio, ¿no? Para muchos, otro paréntesis, ¿no? Han liberado todo, pero si no se les paga, no hacen bien su trabajo. Pero eso ya es un tema subjetivo de vocación, ¿no? Pero sin embargo, los defensores de oficio de defensa pública del CEDEP están a diario en su bitácora de trabajo diario, ¿no? Entonces, que la conocen. Ahora, la voluntad, el desprendimiento, ¿no? El esfuerzo y es otro. No sé qué, hay defensa material y hay defensa técnica, ¿no? Creo que es el 8 o 9, a ver, vean. Si estoy saltando 8 artículos para enlazar, ¿no? ¿Se entiende, no? Porque Sí, entiendan, ¿no? defensa material es el 8 y el 9 defensa técnica. No, si quiere o no quiere. El texto va a estar, ¿no? ¿Seguimos? Artículo 120. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometidas a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. ¿Qué es una autoridad competente? Competencia, ¿no? Sí. La competencia ahora se emana de la ley.
Los jueces son nombrados, ¿no? A través de varios procesos. Ya, ley de organización judicial han llevado ya ustedes. Sí. Ahí han llevado. No se nombra juez. Pero debe ser oído y juzgado por autoridad competente. Idónea, imparcial, ¿qué decir? Imparcial, Independiente e imparcial. Yo podría justicia independiente o imparcial es otro tema, ¿no? No es necesario ese escenario. Puede usted tener un desencanto, ¿no? Que la justicia no es imparcial, es otro tema. Pero obviamente el juzgador tiene que ser independiente, imparcial, más allá de justo, probo, ¿no? Y reitero, la competencia emana de la ley. Un procesador penal debe ser oído y juzgado por un tribunal de materia penal, por un tribunal agrario, ¿no? Si el hecho ha sido cometido en Oruro, primará la prohibición de razón de desvitorio en Oruro, etc. Eso ya vamos a ver, ¿no? Vamos a ver las características. Perdón, un ratito. Vamos a rebobinar un poquito. Estamos hablando de exhibirnos a los. Yo les di 2.16, no me equivoco, no, 2.16, gracias. A ver, nivel 2.96, 4. no permitir. Aprendidos, así no debe decir aprehensión, no tiene que decir Aprehensión. se refiere a las personas poco aprendidas, no sentenciadas, ¿no? Solo aprendidas. 4. No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social sin su expreso consentimiento, el que se otorgara en presencia de defensor. ¿Quién va a decir, sí, otorgo mi autorización para que me queden ante los presos? Imagínense, ¿se incumple la ley? ¿Sí? ¿Por quién se incumple la ley? Por operadores que deben ser guardianes de esa ley, ¿o no? Me pregunto, discúlpeme, yo por eso no es el problema por hablar, pero tengo que expresar mi sentido, estoy grabando. Pero, por ejemplo, cuando cayó Marcet, el narcotraficante, no vamos a así tan en pompa y sonar. Sí, cuando encuentran a un ladronzuelo de no, bien, perdón, ese nominado, discúlpenme. 2. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma, excepcionalmente de manera obligatoria. Deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete. Vamos a ver ya cuando entremos a juicio oral. Por eso yo era discípulo de que el procesal penal y forense sea nuestra materia. Cuando entremos a Instituto de Juicio oral, a ver, lean el 329. Creo que dice lo importante del juicio oral. Objeto. Juicio oral público. ¿Qué dice, perdón? Artículo 329. Objeto. El juicio es la fase esencial del proceso. Ya, es el juicio es la fase esencial. Pero para aterrizar, disculpen la palabra, en juicio tiene que haber una evolución investigativa, ¿no es cierto? Y en esa evolución investigativa, bajo un tamiz de respeto a las garantías jurisdiccionales, ¿no? Los derechos, al tema procedimental, etcétera, etcétera, el sindicado tiene que tener pleno conocimiento, pleno conocimiento
Y si no entiende el español, estaré cumpliendo con esa prerrogativa de ¿qué debe hacer? Otorgarle un intérprete, traductor, para que toda la evolución, toda la investigación tenga pleno conocimiento y conciencia de qué es esta persona y cómo. Hubo un caso que usted sabe también era el caso del bingo Baití, no sé si se acuerdan, ¿no? Casino. Había un de los sindicados que era ruso, pero era un ruso no tan ruso, disculpen las palabras, ¿no? Tenía como un dialecto, ¿no? Y no podíamos encontrar el trabajo. Y sucede incluso en los idiomas nativos, ¿no? Estados originarios del 36. ¿No? Hay dialectos que no se y a veces conseguimos pero en una garantía jurisdiccional es de que si alguien no entiende el idioma castellano, el Estado está en la obligación de generar un entendimiento completo a través de un intérprete. Si no, el otro día hubo un abogados bien pícaros también, ¿no? Un juicio, dicen, ¿no? No lo van a pagar de castellano. Bueno, yo tengo 5 o 6 castellanos, pero hablo de ellos. Y la juez le dice, no se preocupe, yo entiendo que hecho. Y la abogada, usted entenderá, señora juez, yo no, ¿no? Disculparme por mano, ropa, cuadra. Pues hay de todo, ya ustedes se van a encontrar con cada talento y otra vez. Pero intérpretes para todos, ¿no? No porque la juez conozca la ley del intérprete. Imagínense si un testigo va a un testigo, una japonesa, declara, la juez la entiende y los demás. ¿Cómo voy a contrainterrogar? ¿Entienden? Tiene que universalizarse la traducción y la interpretación en un idioma distinto al castellano. Es uno de los que tiene esa peculiaridad. Artículo 121. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado, o a sus afines hasta el 2º grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. Bueno, 3 heredas de análisis aquí. Silencio, la no autoincriminación y la abstención de declarar contra familia. El derecho de guardar silencio. El silencio es un derecho constitucional. Alguien me dirá, o me decían algunos alumnos, el doctor, el que Carlos otorga, ¿no? Yo mismo utilicé en algunos juicios, ¿no? Decía, si bien, señor juez, el derecho a la abstención es constitucional, inclusive cobijado en tratados internacionales, pero ¿qué teorema alterno podemos analizar si no hay prueba? ¿Sobre qué discurso inverso podemos razonar? ¿Se entiende? Ya cada uno va a tener su talento. Por otra hora, ¿tiene derecho a decir sí? ¿Está bien? Solo es una verdad. La verdad se va a imponer. Tiene la oportunidad de, ¿se entiende? El derecho al silencio es un derecho constitucional. Moraleja para ustedes en su práctica o reflexión, cierta como matiz de enseñanza que tienen asumidos así. Si su cliente es culpable, de momento se abstenga. ¿Por qué? ¿No? Para preparar una mejor defensa. No quiero decir una mejor mentira, ¿no? También. También si quieren, pero ya bueno. Pero imagínense que es culpable y todo esto, bueno, ustedes es un arreglado, ¿no? Pero si no está terminado, bien. Y el derecho a la no autoincriminación, que no se puede culpar, ¿no? Culparse. La Biblia no es importante. ¿Por qué
Yo no puedo declarar contra mis parientes. ¿Por qué creen? A ver, mi hermano cometió un delito. Hay muchos dirán, ¿no? Tiene que pagar, ¿no? Pero un familiar dice, no, tiene que sangre, no. Pero voy a decir otra diferencia, ¿no? Es como por amor. Hay una... No sé si sangre o taco. Resulta que un señor tiene dos amigos. Le llama a uno de los amigos y le dice, Pepe, he matado a mi esposa. Y Pepe le dice, ¿para qué me llamas? Me metes en problemas, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Cortá, ¿no? Posar esa llamada, ¿no? Tenía otro amigo, Paco. Paco, he matado a mi esposa. Justo cuelga la llamada. Y suena a la casa del que llama, ¿no? La puerta y dice, ¿dónde hay que enterrar? ¿No? Vale, ¿qué? Vean, no, muy amigo, entonces, quiero deslizar esto, de que el espíritu del no declarar contra los parientes es no disgregar la familia. ¿Por qué, no? Se podría disgregar, ¿no? Esta familia, ¿no? Si por qué declaraste, ¿no? Pero no, si es tu hermano, pero si es tu papá, ¿se qué, no? Quiere mantener la ley, el espíritu de la ley del legislador, esa sensibilidad pura, si vale el término, ¿no? En el caso de poner a mí, entonces, ¿no? Es decir, hay un lazo muy sensible, ¿se entiende? Muy sensible. Yo puedo ir más allá, no soy psicólogo, ¿no? Pero puedo ir más allá. Pero el declarar contra un pariente también puede generar un trauma, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es la ley. Toda ley, jóvenes, tiene una intención, ¿se entiende, no? Una intención. No es casual, ¿no? No es arbitraria. Tiene su sentido y su razón de ser. Creo entender que... Hay casos o hechos donde los testigos son los parientes cercanos, ¿no? Caso debe ser la excepción, pero no. ¿Cómo se maneja eso? No hay excepción. Tú te puedes abstener. Tu hermano le robó un pan, vaya a matar 100 tipos. Puedes abstener. Claro, que por ejemplo no ven violencia, no ven así los que a veces son testigos, son cercanos. Claro, pero por eso, si quieres puedes declarar, pero tienes el derecho a decir, yo me acojo a mi derecho o a mi garantía residual de Chile, porque es mi primo, y si usted ve, según la ley 603, que es el código familiar, ¿no? Sí. Mi hermano abarca al segundo grado de consanguinidad y la ley es hasta el cual. ¿Por qué? Por eso te digo. El legislador estableció esa posibilidad de abstenerte por todo lo que un trabajo, según pero no quiere decir que tú no quieras declarar. No quieras. Porque inclusive yo no veo en un familiar muy cercano un testigo muy idóneo. Porque como hay lazos de afecto, también hay lazos de mucho desafecto. ¿Sí o no? El tema sucesorio, ¿no? Los hermanos que se abrazaban, se besaban, todo. Pues que no, que vos te vas más en día, te lo compró un iPhone, a mí me compró un startup, y hay otra figura que vamos a ver después. Hay personas que tienen el deber de abstenerse, deber, ¿no? Ya no sé, los médicos, ya. Los clérigos, sí. Sí, es. Paco venía cada día a declarar esta confesar. Vamos a ver después eso, ¿ya? Que tiene una obligación moral de declarar. Yo me entraría a hablar un poco de la moral. Yo voy a decirte lo que dijo Gustavo Neto, ¿no? Uno puede tener la esencia de moralidad para sentarse en la poltrona de decir, levanta la mano.
O sea, decía por la condición. No, médica. claro, pero como te estamos hablando de esos bemoles, ¿no? A ver, si tú tienes una enfermedad terminal, AIDS, ¿no? Sí. ¿Será justo que a todo el mundo la enfermedad? Yo tenía el anterior grupo muy contestatario, ¿no? Me decían, pero doctor, contagiar también, ¿no? Es un delito, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, como les digo, no, la ley es la ley, ¿no? La ley se cumple y en este tema hay que generar una compulsa de valores, ¿no? Un equilibrio de esas cosas. Como por ejemplo, el ejemplo del amigo. ¿Cuál era el más amigo? El que abriga toda la Ah, vea, está ustedes mismos, ¿no? Está la moral de ustedes, ¿no? Dicen, no, podría haber un tercer amigo, ¿no? Decirle, hermano, ven, vamos a hablar, presentarte, ¿no? Pero lo mejor, ¿no? Ahora eso hablado como un moralista. ¿Se entiende, no? Seguimos. 2. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por un abogado o abogada asignado por el Estado. En un otro sistema procesal penal, joven, la víctima, si no se constituye formalmente en denunciante, no tenía voz procesal. Ya no se constituye en denunciante, ¿no? La víctima, aunque no sea constituida en denunciante, no sea constituida en querellante, tiene plena participación en el proceso. Si no me equivoco, vamos a 11, a ver. Todo lo que estamos viendo, vamos a llegar. Garantía de la víctima. A ver, lea. Artículo 11. Garantía de la víctima. La víctima por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal, aunque no se hubiera constituido en querellante. Por ejemplo, claro, si yo nunca participó del proceso, puedo ir directamente a juicio. Tendrá plena control, reitero por segunda vez, si no se constituye la víctima ni querellante o denunciante formal, no tenemos proceso. ¿Se entiende? Ahora, dice, y bueno, nos faltan 2 artículos más jóvenes. Artículo 122. Perdón, ¿quiénes son víctimas jóvenes? Está ya llevado, ¿no? De nada. ¿A quién se considera víctima? A la persona directamente ofendida, puede ser, ¿no? Pero si quieren, anótense. O sea, tiene, ¿no? Hacemos una interacción para tratar de entender mejor. ¿No? Sí, doctor, estamos. El 76, si no me equivoco. Sí, así se considera víctima. Víctima. Artículo 76. Se considera víctima 1. A las personas directamente ofendidas por el delito. 2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario en los delitos cuyos resultados sea la muerte del ofendido. 3. A las personas jurídicas en los delitos que se les afecte. Y 4. A las fundaciones, asociaciones legalmente constituidas en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses. 5. Al Estado, a través de sus instituciones en los delitos que le afecten. ¿Cómo no? No voy a tomar examen de eso. Cuando lleguemos a ese artículo, sí voy a tomar, ¿no? O sea, ¿no? Pero para qué. Bueno, el Estado podrá ser victimado, ¿eh? ¿Quién defiende al Estado? El Ministerio
publicó? No, perdón, la Antes el Ministerio Público representaba a la sociedad y al Estado. Ahora no. El Ministerio Público representa a la sociedad y al Estado, la Procura General del Estado. 123, el último. 123. La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efectos retroactivos, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y trabajadores. En materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado en materia de corrupción para investigar, procesar, sancionar los delitos cometidos por los servidores públicos contra los intereses del Estado y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 124, una vez, el último. Artículo 124. 1. Comete delito de No, traición. ya no. Solo hasta ahí las garantías jurisdiccionales. Dice que es. La ley jóvenes siempre exige para lo venidero. Si alguien mató a un pesista el año 2001, puede ser juzgado por el civil, no. Es decir, a partir de la promulgación de la tipicidad de una conducta a futuro. Pero la ley es retroactiva cuando beneficia al imputado. ¿Por qué? Porque los derechos son pro homine, son más bondadosos, hay que ser bondadosos. Porque si una ley es más bondadosa, ha establecido el razonamiento que la anterior era muy inquisitiva, ¿por qué no beneficiar? ¿Se entiende, no? La ley es retroactiva en materia cuando beneficia en materia social, cuando beneficia a bien jóvenes, hemos terminado las garantías, ¿no? En el examen puede entrar. Puede, es optativo, no es imperativo. No, una vez el doctor no ha preguntado eso, ¿qué ha pasado? Puede, no más. Sí, ya veo, no es que me focalizan en eso, doctor. Por eso aprendan unas simples garantías y busquen esa garantía jurisdiccional si está en el procedimiento penal. Ejemplo. El 117, ¿no? Percepción penal única. ¿En qué artículo del procedimiento está? En el 4. ¿O no? La presunción de inocencia está en el 116 y el Código Procesal está en el 6. Ya están anotando, ¿no? Ah, de nuevo. No va a entrar eso. De nuevo, doctor. Perdón, si el día jueves pasa algo, les voy a avisar. Estoy viajando a Oruro a un juicio mañana. Bueno, en unas horas. Tal vez dure, pero tal vez hagan tal vez creemos un Zoom, vamos a ver ya, pero se les va a echar con ya. El artículo 6, No se puede cambiar de con este otro doctor.